Y también me gustaría preguntaros sobre si habéis tenido algún desafío en vuestra trayectoria musical como grupo, o ya sea también un desafío individual. ¿Habéis tenido algún desafío así importante para recalcar? Yo quiero decir una cosa, pero paso el micro primero y luego... Vale. Creo que el principal desafío en esto es conseguir bolos. Porque tienes siempre muchas ganas de tocar y es complicado todo el tema de las... ¡Ay, mira, un café! Todo el tema de que buscas en un sitio con unos requerimientos mínimos, ¿no? Las salas, en festis pequeños, donde sea, y hay muchos grupos, hay mucho nivel, porque luego vas a sitios, vas a quedades de micros abiertos y son 20 grupos y todos lo hacen súper bien y dices, wow, si es que no es que encima seamos muchos, es que encima hay mucha gente que lo hace súper bien y como que normal que esté, y hay muchísima demanda y mucha gente quiere tener bandas y está genial, pero como que dices, es que me gustaría quiero tocar en más sitios, pero cuesta a nivel de, no es que nosotros no queramos, es que no tienes el sitio, tienes que alquilar y de repente dices, es que me estoy aquí haciendo una apuesta económica, ¿no? Por ir a un sitio que luego encima voy a tener que vengan mis amigos, ¿no? Y me gustaría poder hacer conciertos, montar una especie de gira medianamente sostenible económicamente y que venga gente que no te conoce, ¿no? Es como un poco así el sueño de decir, y no quiero que los que vengan no sean mis amigos. El desafío para mí es un poco a nivel logística y estructura como está montado, el poder tocar en más sitios, que a veces, muchas veces te quedas con ganas de, joder, hace tiempo que no me gustaría tocar en esta ciudad, pero ¿cómo lo haces para que realmente no vayas y palmes pasta? Sí. Total, ¿quieres añadir algo? Sí, no, yo o sea, seguía con la misma línea que dice Víctor. Yo creo que el mayor desafío para la banda es tocar. Y es verdad, el mayor desafío es buscar cosas ya enfocando desde también la sostenibilidad de que sean conciertos sostenibles a nivel económico de banda, pero ya incluso fuera de eso, sí, pero fuera de eso sigue siendo como bastante complejo encontrar conciertos y tocar, y quieres tocar porque al final esto lo haces porque quieres tocar en directo y quieres que tu música llegue a más gente, quieres llegar a tener una sala con gente que no te conocía y que vaya a escuchar tu música, y eso solo se consigue tocando, y digamos que es el mayor desafío. Es el mayor desafío de... Sí, el mío también ha sido tocar el bajo, pero bueno, eso lo dejamos en segundo plano, ¿no? Eso. Sí, yo creo que también la continuidad, ¿no?, de los esfuerzos que hay que hacer para que el proyecto siga vivo a nivel de llevar contenido a las redes, que nos gusta y hacemos muchísimo. Esta cosa de estar enseñando mucho, como que al final es tu ventana al mundo, estar todo el tiempo presente ahí, pues requiere como mucho esfuerzo por parte de los tres y a veces resulta cansado. Y yo creo que a mí a nivel personal, yo creo que como mujer música es como un poco... Creo que las mujeres en los escenarios estamos irrumpiendo cada vez más y es una cosa súper necesaria, y hay un desafío externo de con quién te encuentras, ¿no? Y bueno, te puedes encontrar gente que te haga mansplaining en algunos momentos. A mí me ha pasado alguna vez, por suerte poca, y un poco la propia inseguridad de... Yo creo que no, como que lidiamos con ese síndrome de la impostora en el que dices, joder, yo no soy suficientemente buena, me he pasado toda mi vida que no he estado en banda hasta muy tarde porque pensaba, yo no toco suficientemente bien o canto suficientemente bien para hacer esto. Y luego veías tíos que era como, ala, ¿no? Lo ves ahí en el escenario y dices, yo toco mejor que este pavo o canto mejor que este pavo, y él ahí está con su desparpajo y un poco, a lo mejor dices, voy a ser yo también más descarada y a no exigirme tanto, ¿no? Sí, eso es un tema. O sea, aún hay que avanzar en la sociedad en ese aspecto. Sí, así que ya, yo qué sé, creo que tenemos que ser más valientes, la verdad, en ese sentido, y decir, pues mira, me subo yo con mi guitarra y canto como canto, pero es que es importante que yo esté aquí y también tengo algo que decir y punto, ¿sabes? Ya está. Y bueno, ya para terminar un poco la entrevista me gustaría saber si tenéis algún consejo que daríais a una persona que va a empezar en el mundo de la música. ¿Qué consejos daríais? Difícil sentirse legítima para dar consejos, claro. Pero no sé. Bueno, yo, mira, rescato lo que he dicho antes, a las chicas que toquen o que les apetezca tocar, que no les dé miedo, que no esperen a tocar perfecto, cantar perfecto o ser muy virtuosa o tal, sino que se atrevan y hagan canciones y se suban al escenario. Yo me arrepiento mucho de no haberlo hecho, con 26 y no con 18, la verdad. Así que no pierdan ese tiempo, que no tengan miedo, que para adelante. Que es lo peor que puede pasar, que te equivoques, que no lo hagas bien, pues ya aprenderás. ¿Qué más da? Todo el mundo nos equivocamos, ya está. Sí.
Este clip es un fragmento de una entrevista que puedes ver completa en mi canal de YouTube. Puedes acceder a ella a través del vídeo en pantalla o a través del enlace que hay en la descripción. Muchas gracias por ver este vídeo, si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente episodio de Cometa Sonoro.